Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos entrevistando a personajes importantes del país y el mundo. Este día realmente gracias a la magia de las comunicaciones vamos a entrevistar en Beijing, en Pekín, en China, a nuestro compatriota José Luis Núñez. Aquí en Ecuador son las 20 horas y 2 minutos. En China ya estamos en martes. Estamos en martes y ¿qué hora tenemos en China, José Luis? Buenas noches, buenos días. Jacinto, buenas noches y muchas gracias por recibirme en tu programa. Aquí en Beijing son las 9 de la mañana, día martes. Es decir, que en China están adelantados 13 horas, José Luis. Así es, así es. China está volviendo poco a poco a la normalidad luego que enfrentó al coronavirus. China estaba viendo los datos publicados, más de 80,000 casos de personas contagiadas por este virus y más de 3,200 muertos. ¿Cómo está estos días la vida en China una vez que se está volviendo a la normalidad, José Luis? Bueno, Jacinto, yo lo que te puedo decir es que yo me encuentro en la ciudad de Beijing, que es un poquito más al norte de donde se encuentra Wuhan. Wuhan en el mapa China está más o menos en la mitad del país. Entonces Beijing está un poco más al norte, estamos un poco más alejados de la zona roja, que fue el problema del coronavirus. Y gracias a Dios acá todo se ha ido controlando paulatinamente y se está escuchando mejores noticias acerca de la propagación del virus, que antes era súper exponencial. Actualmente ya no se están escuchando muchos casos, ya la ciudad ha sido cerrada y hay más controles, no solamente para los chinos, sino también para los ecuatorianos, para lo que tiene que ver el traslado a otras ciudades u otros países. En China se está controlando ya a este virus, José Luis. Sí, gracias a Dios. Aquí mismo en la ciudad, en lo que tiene que ver con mi experiencia propia, si uno, porque ya la gente está saliendo acá, te cuento que la gente está saliendo a los parques, también están saliendo a comer a restaurantes, pero siempre con el debido control por parte de la policía aquí de China y por supuesto con la respectiva protección que cada uno debe tener, que la mascarilla, los desinfectantes y guantes. Es decir, que a pesar de que ha pasado los días de peligro en China, las personas que salen a la calle tienen que salir igual con su mascarilla, sus guantes y el gel. Así es, efectivamente, porque si bien es cierto, el virus ha disminuido con el contagio, pero uno no sabe, a lo mejor el virus todavía puede seguir en el aire o puede seguir en ciertas áreas, y entonces lo que se hace es una protección, o sea, a largo plazo, para estar seguros de que no va a haber virus aquí en la ciudad y que no hayan contagiados. En China, ustedes vivieron 2 meses de aislamiento, José Luis. Sí, esos fueron los 2 meses más fuertes acá en China. Y sí, o sea, bueno, yo creo que ya ustedes lo están viviendo de primera mano en Ecuador. Fue muy parecido, nos tocó encerrarnos aquí en las casas, comprar los víveres y bueno, pues adaptarte a la situación, que eso es lo más complicado, ¿no? Aquí estamos recién 7 días, 8 días y ya estamos medios locos, algunas personas encerrados en las casas, José Luis. Sí, sí, efectivamente, he estado en contacto con mi familia y con algunos amigos y me manifiestan la preocupación que ellos tienen, pues, ¿no? Del hecho de nomás estar en casas, no solamente por la parte de salud de ellos, sino también la parte económica, la situación del país y bueno, pues demás, ¿no? ¿Cómo afrontaron ustedes en China? ¿Cómo afrontaron los chinos? Y en este caso, tú como ecuatoriano, esta cuarentena de 2 meses, José Luis, ¿cuál era ese quehacer diario que hacía mientras duraba este aislamiento, José Luis? Bueno, lo principal, y yo creo que eso es lo más remarcable acá de los chinos y también de los extranjeros que ya nos encontramos acá, fue la responsabilidad social, yo creo que tuvo cada persona al permanecer en casa y en el momento de salir, porque sí nos tocaba salir porque teníamos que comprar víveres para poder sobrevivir esto, pues no teníamos que alimentarnos. La gente
se cuidaba. La gente se quedaba en casa, la gente si tenía que salir, salía con la protección adecuada. Y asimismo también los negocios que permanecían abiertos, como centros comerciales, mercados, sobre todo los mercados, porque muchos centros comerciales habían cerrado, los mercados que venden para comprar las verduras, frutas, carnes, te daban unos guantes para que en el momento de agarrar las frutas no esté todo el mundo tocándolas, sino que usaba guantes, porque a la gente le gusta palpar el producto y luego llevárselo a casa. Entonces, ese tipo de medidas ha ayudado mucho para que no. Eso ha sido fundamental, José Luis, esta protección que cuando van las personas al mercado, algo que deberían hacer también aquí en los mercados y en los supermercados, a las personas que van a comprar, que vayan con guantes o que los sitios donde están vendiendo esos productos les proporcionen guantes para que al topar las frutas no contagien las frutas también, pues. Sí, eso, a mí me pareció grandioso. Yo cuando vi eso hasta me dio mayor tranquilidad al momento de ir al mercado y hacer la compra de los víveres. Yo en lo personal, yo salía, yo vivo acá en un apartamento solo, entonces yo lo que hacía era comprar solamente para mí. Entonces, a mí lo que me tocaba hacer la compra era semanal, porque usted sabe que las verduras, todo este tipo de productos, frutas, se dañan rápido, entonces prácticamente mis compras eran semanales. Usted salía solo una vez a la semana en Beijing, José Luis. Así es, sobre todo el primer mes, sobre todo el primer mes fue así, sobre todo el primer mes, y de ahí lo que hacía dentro de la casa era hacer ejercicios, hacer mis estudios, responder correos, o sea, tratar de llevar la vida normal, pero dentro de la casa. Estar en permanente actividad. Sí, yo personalmente sí recomiendo eso y los doctores acá también recomendaron eso, porque el problema cuando uno está en la etapa de cuarentena, uno se vuelve muy sedentario. Uno se vuelve muy sedentario, uno comienza a consumir muchos alimentos, comienza a ganar peso y eso hasta cierto punto también afecta a la salud. Y lo mejor es mantener una actividad diaria, física también diaria, para poder elevar las defensas. Estamos conversando en vivo esta noche, este día, con José Luis Núñez, quien vive en Beijing, China. José Luis, aquí hemos pasado la primera semana de aislamiento y muchas personas han sido irresponsables, no se han quedado en casa a pesar de haber el toque de queda, a pesar de que el gobierno y todos estamos pidiendo que por favor se queden en su casa, porque este es un pedido por la vida de todos quienes habitamos este país. ¿Cuáles son las semanas más difíciles en este aislamiento, José Luis? Las semanas, bueno, yo creo que todas las semanas son complicadas, sino que las primeras semanas van a ser las más difíciles porque son las semanas en las que las personas se van a acostumbrar a ese cambio. Es en el momento de una transición, es un cambio que están haciendo, ya a medida que pase ese cambio se van adaptando y eso ya, no es que va a ser fácil, es muy duro, pero va a ser llevadero, va a ser llevadero. Entonces yo diría que al menos las 2 primeras semanas son las más complicadas. Acá, y no sé, en China no creo que haya pasado eso, han empezado a circular, por ejemplo, correos, mensajes en WhatsApp de que la semana anterior era la semana de infestación, algo así, y que esta semana que empezamos mañana es la semana de incubación y que no hay que salir para nada a ninguna parte. No sé si estos mensajes estén errados, sean ciertos. Bueno, en lo que tiene que ver en la parte, en la parte médica, siempre uno estaba atento acá a las noticias, ¿no? De los doctores y todo. Sí, es verdad, o sea, ese tipo de mensajes siempre nos llegaban, nos decían por favor quedarse en casa, esta es la etapa crucial, que más la gente se está exponiendo más al caso, el virus está más fuerte, entonces lo que uno procuraba es salir menos, lo que uno procuraba es salir menos. En Y mantenerse en Ecuador, casa, o sea, yo creo que no se pierden casi nada quedándose en casa algunos días y de hecho se gana mucho porque se está cuidando de la salud hasta que esto de aquí pase y bueno, todo vaya llegando a la normalidad de a poco. En Ecuador, José Luis, estaríamos entonces iniciando una semana difícil, digamos, donde nadie debería salir. Incluso yo creería que el gobierno debería ser drástico y decretar
un toque de queda todo el día, porque ahora el toque de queda empezó ya a las 7 de la noche y va solamente hasta las 5 de la mañana en algunas provincias. En Guayas y otras provincias el toque de queda empieza a 4 de la tarde y va a las 5 de la mañana, pero el resto del día veo yo muchos vehículos caminando, muchas personas caminando. Entonces, si queremos realmente frenar a este virus y apoyar esta campaña de manera efectiva, esta campaña de quédate en casa, habría que llegarse a medidas más drásticas en cuanto al aislamiento, José Luis. Bueno, eso en teoría yo creo que sería lo ideal, pero en la práctica yo creo que va a ser un poco complicado, ya que hay muchas personas que salen a trabajar y ellos ganan el diario. No todas las personas tienen la oportunidad de tener un sueldo fijo, entonces yo creo que esa medida, bueno, tendrá que ser analizada para ver de qué forma también ayudar a la gente que gana el diario y le cuesta quedarse en casa, porque si permitimos que esa gente se quede en casa, luego esa gente que va a comer. Entonces, yo creo que esa parte sí habría que analizarla, pero lo ideal es que la gente que se pueda quedar en casa, que lo haga, que se alimente bien, porque lo bueno en esta época es poder tener las defensas altas para cualquier tipo de contagio. Y eso, o sea, mantener una vida normal, o sea, mantener una vida normal en casa, pero sin descuidarse de su salud. Así no tengan el virus, tratar de cuidarse, o sea, tomen vitamina C, hagan un poco de ejercicio dentro de la casa, lean, hagan sus trabajos desde casa, no se descuiden de sus familiares, apóyense los unos a los otros, que es lo más importante. Aquí lo ideal también sería, el presidente Lenín Moreno hace unos días ofreció que iba a llegar con canastas de productos a los hogares más pobres del país, que eso se concrete ya para que las personas que viven de su trabajo diario, que si no trabajan no comen, tengan esos productos y puedan alimentarse mientras se integran al aislamiento. Eso sería de mucha ayuda, yo creo, al menos para las primeras semanas, que estas semanas yo lo que he visto acá, que bueno, yo estoy acá en Beijing, me llegan algunos videos, la gente sigue haciendo fiestas en las calles y me parece irresponsable mucho de parte de la gente y sin mascarilla, sin nada, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, yo creo que si va a hacer eso el gobierno, que le va a dar la canasta de los víveres, bueno, yo creo que eso sería de mucha ayuda y ojalá que puedan entrar en conciencia y que se queden en casa. Tenemos mensajes para usted, José Luis, un mensaje de Cumandá Troya. Un saludo al compatriota y felicitaciones por su valentía. Su experiencia nos permitirá sobrellevar nuestra cuarentena, pero considero que una de las grandes ventajas que les permitió salir a los chinos de esta pandemia es su disciplina. Pero lamentablemente el ecuatoriano carece de esa gran norma y veo complicado salgamos de esta pandemia. Sí, efectivamente, como te decía al inicio, Jacinto, eh, el compromiso social que tuvo cada persona acá fue fundamental, fue fundamental. Apenas se decretó que había un virus muy peligroso, todo el mundo comenzó a comprar mascarillas, comenzó a usar guantes. Bueno, me imagino que ustedes vieron desde Ecuador muchas fotos de gente cubierta, todo el cuerpo a veces, o sea, usando máscaras. Al comienzo a lo mejor parecía una exageración, pero es como para que tengan una idea de las medidas que la gente tomaba. O sea, el pueblo acá literal se protegió las primeras semanas y ahí sí, si salían eran protegidos, no salían desprotegidos para nada. Entonces, había ese compromiso de cuidarse ellos para poder cuidar a los otros. Y sobre todo China, que es una potencia mundial, estaba muy bien equipada en cuanto a hospitales, a médicos, y afrontó con éxito esta pandemia por cuanto en Wuhan hicieron un hospital en 10 días y enseguida lo pusieron a funcionar para que ahí se traten las personas infectadas por el coronavirus. Y a pesar de ser una potencia mundial, a ratos como que se le quería ir de las manos el control de este virus a China, José Luis. Fueron dos hospitales. Dos hospitales. Eh, sí, ajá, fueron dos hospitales. Y bueno, yo creo que para este tipo de virus no es que están preparados, porque por la misma razón tuvieron que construir más hospitales, tuvieron que enviar. Aquí en Beijing nos quedamos escasos de doctores, de especialistas, porque a la mayoría de los doctores y especialistas los estaban enviando a Wuhan. Entonces, todo fue como
especies de, ahorita nos enfocamos en Wuhan, en el punto crítico de la situación, controlaron esa parte y obviamente sin descuidar las otras ciudades, pero era como que tratar de curarlo de raíz para poder luego ocuparse de las demás ciudades. Entonces, actualmente en Beijing, aparte de los controles que se habían hecho de tema de ingresos y salidas, las cuarentenas, que si alguien llega, que se debe quedar en casa por 14, 15 días, si no presenta un cuadro de fiebre o gripe, podrá salir a la calle, a hacer las compras. Entonces, ese tipo de medidas yo creo que ha ido ayudando. Yo creo que para este tipo de situaciones no es que todos estamos preparados, sino que la cuestión aquí es cómo lo sabemos sobrellevar. Es la reacción frente a ese momento de adversidad, digamos, de José Luis. Y tuvo una Sí, excelente reacción China. sí. José Luis, Guayas, Guayaquil, que es su provincia de nacimiento, José Luis, tiene una cantidad de infectados realmente preocupante. Si no me equivoco, debe estar ya cerca de los 700 contagiados solamente en Guayaquil, en Guayaquil, perdón, en Guayas, en la provincia de Guayas. ¿Cuál sería su mensaje a los guayaquileños, a los guayasenses, José Luis, desde China, usted que ya ha logrado, junto con este gran país que es China, superar al coronavirus? Bueno, yo creo que más que superado, lo sabemos sobrellevar en estos momentos, porque todavía por alguna razón todavía hay controles en las calles, todavía estamos usando las mascarillas, todavía estamos desinfectándonos constantemente las manos. Pero mi mensaje es que se cuiden porque no solamente son ellos, no solamente es la salud de ellos, sino también la salud de su familia y amigos. Entonces, si no se cuidan, esto va a ser un cuadro muy crítico no solamente para Guayaquil, sino que para todo el Ecuador. Y yo creo que sabiendo que países o sea, países potencia estuvieron en una situación crítica, Ecuador, Ecuador debe ser consciente de eso y tomar las medidas adecuadas y que tomen todo tipo de consejo para prevenir la propagación del virus. Aquí lo básico es quedarse en casa para evitar que se siga propagando el virus de José Luis. Que se queden en casa, pero que también cuando estén en casa se alimenten bien, porque de nada sirve quedarse en casa y tener una mala alimentación. Es fundamental que se estén alimentando muy bien, porque las defensas tienen que estar altas. Si cuentan con un patio, salgan al patio a tomar el sol, porque todo eso influye, todo eso influye. José Luis, estamos conversando con José Luis Núñez, quien tiene una maestría en negocios internacionales. José Luis, usted ¿cuándo viajó a China la primera vez? Yo viajé a China en septiembre del 2016. Ahí fue a aprender mandarín, me comentaba. Sí, yo viajé bueno, tuve una beca en esa época, conté con una beca y ya al finalizar la beca decidí hacer acá mi maestría. Y bueno, pues así fue como mi experiencia acá, fue todo, sobre todo al inicio fue de estudios. Lo básico para aprender una maestría en China es que la persona que se acoge a la beca o va a estudiar tiene que saber mandarín. Sí, debes de saber mandarín, al menos el mandarín básico para poder ingresar a estas universidades. ¿Cómo se dice buenos días, buenas tardes, buenas noches en mandarín, José Luis? Bueno, buenos días se dice Zhao Shan Hao. Buenas tardes se dice Wu Shan Hao. Y buenas noches se dice Wan Shan Hao. Claro, bien difícil debe haber sido aprender el mandarín y lo bueno es que en China los saludos no son tan efusivos como en Ecuador y en otros países latinos que la mano, que el beso, que el abrazo. En Ah, mandarín sí. simplemente uno se hace la venia, ¿no es cierto? Bueno, de En hecho, acá lo de la venia, eso es más japonés, te cuento, Juancito, japonés. eso es más japonés. Acá en China lo que procuran es nomás darse la mano. Y por esta época de la crisis del coronavirus, dejaron de darse la mano y solamente saludaban de lejitos.
Sí, de hecho aquí han salido unas ideas, bueno, un poco chistosas, pero creo que de mucha utilidad, saludarse nomás con los pies, así como que en vez de chocarse las manos, se chocaban nomás los pies y se saludaban. Que con los pies como están protegidos no contagian, José Luis. Así es, Y, así es. y con ese rito de saludarse con los pies seguirán todavía por un buen tiempo. Sí, pero bueno, la mayoría lo ha hecho más como que una forma jocosa de saludarse, ¿no? Pero por lo general solamente de lejos, solamente están como que buenos días, buenas tardes, buenas noches, nada más. Miraba un reporte, un documental de W y donde se miraba que una persona salía a hacer compras. Al salir de la casa le controlaban y le tomaban la temperatura. Caminaba 300 metros, había otro control, le tomaban la temperatura. Incluso como es en el mismo barrio, había personas encargadas de controlar que las personas vayan siempre con su mascarilla, con sus guantes y su gel y vayan muy bien protegidos a hacer las compras o a comprar medicinas, a comprar alimentos o medicinas, José Luis. Sí, o sea, eso es real. Te comento que yo aquí donde vivo es una comunidad, aquí se divide por comunidades. Entonces, primero yo para ingresar a mi comunidad, sobre todo porque soy extranjero, yo necesito sacar un permiso de la policía, el permiso que me certifica que yo vivo ahí. Y yo con este carnet que, bueno, lo tengo por acá en mi billetera, este carnet, yo lo que hago al ingreso es mostrar y bueno, ellos me permiten. Bueno, ya a este punto ya me conocen que soy el extranjero ecuatoriano que está acá, pero al comienzo es como que por un control. Y bueno, pues para que no ingrese otra gente que no vive aquí y en caso de que otra persona traiga la infección, evitar eso, pues, ¿no? Y asimismo, si uno va a un centro comercial, o a un patio de comidas, al ingresar al centro comercial o al ingresar al patio de comidas, te toman la temperatura y también te toman tus datos personales. Luego, ya una vez ingresado, si uno va a ingresar a una tienda o a un restaurante, también te vuelven a tomar la temperatura y tus datos personales. O sea, eso es así, está acá. Y bueno, la policía en la calle también tiene ya sus radares que te calcula, bueno, no sé cómo funciona muy bien esa tecnología, pero ya te mide la temperatura desde lejos. Claro, esos radares deben ser infrarrojos que le miden la temperatura así una persona esté lejos y si es que sobrepasó los 37,5 simplemente ya deben haberle puesto en aislamiento, José Luis. Sí, obviamente, ahí sí lo que hacen es llevarse a la persona y pues darle el cuidado correspondiente. ¿Y cuál es el trabajo que hace este momento en China, José Luis Núñez? Cuénteles a las personas que están viendo la entrevista y que verán la entrevista, cuál es su importante trabajo que usted realiza en Beijing, en China. Bueno, las personas que están interesadas en lo que tienen que ver exportaciones o importaciones con China, yo lo que hago acá es asesoría hacia las fábricas que ellos necesitan. Entonces yo acá lo que hago es un análisis de las fábricas a las que ellas pueden confiar, porque existe mucho engaño a veces con esto de las importaciones, entonces lo que yo procuro es que ese riesgo sea menor. Es decir, que usted recomienda empresas ecuatorianas para que vayan a vender sus productos en China y también empresas chinas ingresen productos hacia Ecuador, José Luis. Sí, si existe gente que quiera hacer importaciones desde acá, entonces me contactan y yo lo que hago es direccionarlos. Usted es una especie de asesor de negocios, Sí, sobre todo con lo que es importaciones. asesor de importaciones sería José Luis. Esa es una nueva profesión, digamos, pero una profesión muy útil para los diferentes países. Sí, de hecho esto tiene muy buena acogida porque no solamente es para Ecuador, yo tengo un socio y bueno, él es de Kazajistán. Bueno, todo empezó cuando estuvimos en la universidad, fuimos compañeros de cuarto. Entonces, llegó el mismo interés, ¿no? El mismo interés. Y bueno, él como habla ruso, comenzamos a alinearnos, entonces si existe gente de Rusia o gente de Kazajistán que hablen ruso y necesitan algo de Ecuador o Sudamérica, pues me contactan a mí. Y así sucesivamente, si alguien quiere algo de Rusia, porque tampoco va con China, ¿no? Pues esto es de colaboración. Entonces nos damos la mano.
Y también demos buenas noticias. Usted ya debe estar enterado también, José Luis. Hoy el gobierno de China, a través de su embajador en Quito, el embajador en Ecuador, anunció la donación de 40,000 mascarillas quirúrgicas a Ecuador. También 1,500 mascarillas N95, 4,000 trajes de protección. Estos trajes como trajes espaciales que seguramente serán entregados a los médicos, al personal que trabaja en el área de salud, enfermeras, auxiliares de enfermería, y también 100 termómetros infrarrojos portables. Esta es la ayuda que felicitamos y agradecemos que acaba de entregar, anunciado va a entregar China a Ecuador. Yo creo que venir a Ecuador médicos chinos, y también deberíamos pedir médicos cubanos que vengan a trabajar nuevamente acá en Ecuador y que también traigan sus productos, por cuanto fueron de gran ayuda en el combate al coronavirus en China, José Luis. Sí, o sea, eso sería lo ideal, pues, ¿no? O sea, obviamente siempre agradecidos con el aporte que está haciendo China, porque tenemos que recordar que cuando todo esto empezó a China lo cogió obviamente desprotegido y literal China al comienzo tuvo que afrontarlo solo hasta que la ayuda correspondiente de los demás países llegasen, pues, ¿no? Pero en este caso China sabe qué tan duro puede ser la situación y está siendo muy colaborador con los demás países, porque no solamente es con Ecuador, este tipo de donaciones tengo entendido que va para 24 países de Sudamérica. Y los ejemplos de la disciplina en China es que China, a pesar de ser el epicentro del coronavirus, tiene 3,200 muertos. En Italia, un país europeo, una potencia también mundial con buenos hospitales que han colapsado, lamentablemente, ya tiene 6,000 muertos, más de 6,000 muertos. En España, más de 2,200 muertos. En Ecuador tenemos 18 fallecidos, parece que hubo uno más, serían 19, seguramente mañana darán el dato oficial, pero se ve que hay que nosotros seguir el ejemplo de China para afrontar y superar a esta pandemia del coronavirus, José Luis. Sí, o sea, la verdad es muy triste escuchar todo ese tipo de noticias porque, o sea, son cifras que asustan, pues, ¿no? Son cifras que asustan, sobre todo midiendo la población que tiene China y comparándolo con las pérdidas y comparando la población que tienen estos países con sus pérdidas, ¿no? Entonces, lo principal es la disciplina, como tú bien has dicho, Jacinto, lo principal es la disciplina porque es una cosa que la gente tiene que concientizarse así, o sea, es una realidad, o sea, el virus está al aire y se están exponiendo ellos y están exponiendo a la gente cercana a ellos. Y si no se controlan, lo único que van a hacer es incrementar el número de pérdidas. José Luis, se decía de que este virus no afectaba a los jóvenes. ¿Es cierto eso? ¿Eso pasó en China, que los jóvenes no eran propensos a contagiarse? ¿O también hubo muertos de jóvenes? ¿Qué conoce usted, José Luis? Sí, bueno, el virus es para todo el mundo, eso es el virus para todo el mundo. La cuestión es que para la gente joven se podría decir que en la mayoría contamos con defensas un poco más altas, pues, ¿no? Contamos con las defensas un poco más altas y por esa razón no existe tanto la propagación del virus con la gente joven, pero igualmente no es que estamos libres de eso, o sea, la gente también igualmente se puede contagiar, la gente también, y se ha contagiado, o sea, también se ha contagiado gente joven. No solamente es para los adultos mayores, sino que también es para la gente de 20, 30 o hasta niños. Entonces los jóvenes también tienen que cuidarse y protegerse y no decir soy joven, como acá, no sé, pueden decir soy comido pescado en Guayaquil o acá en la sierra soy comido machica y no me va a coger esto, soy joven, soy fuerte, pero no es tan cierto. Si no tiene la defensa alta, simplemente puede ser contagiado, infectado, José Luis. Sí, así es, o sea, eso es una realidad, no es que solamente para los adultos mayores, eso es para todos, para todos. Todos tenemos que cuidarnos y protegernos. Así es, todos debemos cuidarnos y protegernos porque al final del día yo creo que si estamos viviendo con nuestras familias, podrán haber unos jóvenes, pero también nuestros padres, nuestros abuelos pueden estar más propensos a la enfermedad.
Un mensaje suyo para su familia en Guayaquil, José Luis. Ah, pues a mi familia, pues que la amo muchísimo y bueno, pues ellos saben, estamos en contacto siempre y que se cuiden muchísimo. O sea, de acá yo, un saludo inmenso para ellos, de verdad. Debe ser un viaje larguísimo desde Guayaquil o desde Quito hacia Rusia, un viaje de muchos días o muchas horas, José Luis. Bueno, yo por lo general cuando viajo para Guayaquil, yo voy por Ámsterdam. Viajo por Ámsterdam y de Ámsterdam bueno, hacemos escala en Quito por una hora más o menos, una media hora, que es solamente el cambio de avión, y de ahí para Guayaquil. ¿Ahí cuánto se demora? ¿Un día, 2 días? Bueno, es más de un día, o sea, es como 30 horas más o menos, porque solamente de vuelo son 24 horas y cuando me toca hacer la escala en Ámsterdam, por lo general son unas 4 o 5 horas o a veces unas 6 horas, depende. Más de 30 horas de viaje. Y usted debe ser algo así como una persona extraña en medio de tanto chino, José Luis. Bueno, a veces sí, pero ya con tanto extranjero que también ha llegado por acá, ya los chinos están más acostumbrados, sobre todo cuando son ciudades grandes como Beijing, Shanghai, Guangzhou, ya son ciudades que tienen mucho extranjero, entonces ya los chinos se han acostumbrado. Si uno va a los pueblos, ahí sí uno es como que súper extraño. China, estaba revisando, tiene más de 1.355 millones de habitantes. Beijing, ¿cuántos habitantes tiene? ¿Cuántos millones de habitantes tiene, José Luis? Bueno, en Beijing se dice que tiene alrededor de 25 millones, pero esas son cifras como que de la gente que vive acá, o sea, gente como quien dice Beijing, de Beijing, gente de Beijing. Pero con la gente que viene por trabajo y todo, se calcula que hay unos 30 millones o más. 30 millones, es decir que solamente en la ciudad que usted vive en Beijing existe el doble de habitantes que tiene el Ecuador. Sí, así es, así Es es. inmenso. ¿Y cómo se movilizan ahí en Beijing en metro, en bus? No sé, porque alguna gente puede decir los chinos se movilizan en bicicleta, pero eso no es tan cierto. De Es, hecho, es muy cierto, de hecho es muy cierto. Acá el sistema público tiene muy buenos sistemas de metro subterráneo y tiene también lo que son buses, pero asimismo también existen lo que son las bicicletas. Son bicicletas que están abiertas al público, pero uno tiene que hacer un pago, un fee. Como aquí todo se maneja por celular, entonces lo que se hace es escanear el código QR de la bicicleta se activa y uno la usa para el recorrido que tiene que usarla. Y luego la cierra y la siguiente persona la usará. ¿En Beijing tiene el tren bala o tiene el metro subterráneo? El tren bala, eso de ahí se usa para lo que es ya viajes provinciales o de entre ciudades, pues, ¿no? Pero lo que ya es aquí dentro de la ciudad, como el metro subterráneo, no, ahí sí no es el tren bala, solamente es un metro. Solamente es un metro y debe tener edificaciones inmensas Beijing, José Luis. Sí, de hecho, ahora Beijing tiene el edificio, me parece que está entre me parece que está en el top 4 de los edificios más grandes del mundo. Está en Beijing y me parece que el segundo está en Shanghai, por ahí, si no me equivoco. Son edificios que deben pasar los 100 metros de altura. Sí, sí, están bien grandecitos. Son súper gigantescos. Y usted debe extrañar la comida de Guayaquil en China, porque creo que no debe existir la comida de Guayaquil o de Ecuador en China. No, no hay. Acá lo que más se encuentra es comida mexicana o comida peruana que se ha llegado por acá, pero sí, la comida se extraña bastante. Y no solamente de Guayaquil, porque yo tengo familia en Ambato, y, o sea, papá ambateño, mamá de Loja, entonces yo tengo una mezcla ahí de todo, de todo. Yo extraño de Guayaquil lo que son los ceviches, yo extraño de Ambato el yapingacho, yo extraño de Loja lo que es la cecina, es todo. Es decir, que a usted le gusta una variedad de comidas y todas esas comidas que ha mencionado son deliciosas porque Ecuador tiene una deliciosa comida, José Luis.
Sí, así es, así es. O sea, eso sí se extraña bastante. Eso se extraña bastante. De hecho, estaba pensando cocinarle a mis amigos chinos el próximo mes un ceviche de camarón. Hacerles un cevichito de camarón. Sí, sí, porque ya también dan todos acá de eso. Entonces toca a uno mismo cocinarse. Claro, y en el aislamiento, ¿usted aprendió o perfeccionó en la cocina? He aprendido y he seguido perfeccionando, porque yo cuando llegué a China yo no cocinaba, para ser tan honesto, yo no cocinaba, hacía lo muy básico, pero ya como cada uno le toca hacer lo suyo, entonces he ido mejorando en mis artes culinarias. ¿Y usted en China come más verduras o más carnes? Te cuento que he estado mejorando con lo que tienen que ver a las verduras, porque el chino come bastante verduras, al igual que también come bastante carne, pero las verduras es indispensable para una cena, un almuerzo, o sea, la verdura tiene que estar ahí. ¿Cómo ve usted a Ecuador desde tan lejos, desde China? Bueno, esa es una pregunta muy, muy difícil porque la verdad lo que yo veo acá es lo que la prensa le da y, y muchas veces uno no sabe qué tan cierto puede ser la información. Y si yo contacto a mi familia, ellos me dan desde su punto de vista también. Entonces, es más o menos como cuando la situación estaba muy crítica aquí en China y yo escuchaba noticias que yo acá no había escuchado. Entonces, son ese tipo de cosas que a veces a uno lo preocupa, ¿no? A uno le preocupa con todos estos números de muertos y todo, a uno lo preocupa, pero yo espero y yo creo que la gente de Ecuador, la gente de Guayaquil, va a ser consciente de la situación y va a ser más responsable por eso. Cuando empezó a aparecer este virus en China, nosotros decíamos en Ecuador, y digo nosotros porque igual decía, eso está lejísimos, ¿qué va a llegar a Ecuador? Y ahora que llegó, estamos súper preocupados. Sí, o sea, esto ya yo creo que se veía venir, yo sí lo veía venir por el hecho de que actualmente estamos conectadísimos, estamos con líneas aéreas, líneas marítimas, o sea, la gente tiene acceso a las ciudades de una forma más rápida. Es cuestión no más de tiempo de que eso llegase. Entonces, llegó y yo creo que nadie estaba preparado para eso, ¿no? Nadie estaba preparado y ahora que tenemos que aprender a quedarnos en aislamiento, José Luis, aquí en Ecuador, que esa es nuestra salvación, porque si vamos a la calle, terminamos por contraer el virus y contagiar a las personas que más queremos, que son la familia Sí. y nuestros viejitos. Sí, 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 tienen que cuidarse muchísimo. Pero como digo, primero cuídense a sí mismos y para que luego puedan proteger a la gente que está alrededor suyo. En China, ¿cuál era la principal recomendación para evitar el contagio, José Luis? Bueno, al comienzo las principales recomendaciones era mantenerse en casa, equipar sus refrigeradoras con lo que puedan de comida, al menos para no estar saliendo muy a menudo, pues, ¿no? Mantenerse en casa es lo preferible, usar desinfectantes, lavar tu ropa, procurar que si vienes de afuera, no entrar a tu cuarto con ese tipo de ropa. Entonces yo acá yo me he acostumbrado que si yo ingresaba a la casa, como acá recién estamos en la transición, bueno, ya está llegando lo que viene a ser la primavera, pues, ¿no? Ya el invierno ya está pasando, entonces ahorita ya hay un poco del cambio climático, pero en esa época me tocaba usar unas chompas grandes, zapatos diferentes, entonces me tocaba dejarlo por la puerta, desinfectante, y luego yo me iba al baño a lavarme las manos, y si había traído algún producto de afuera, lo sacaba de la funda, las fundas las botaba, o sea, tomar esas medidas que yo creo que son un poco, o sea, son un poco lógicas, creo que para la situación que se está pasando con el virus. Esas recomendaciones son lo fundamental para proteger la vida, que uno si sale, deje afuera la ropa, por ejemplo, si deja la chompa, deje el saco, deje los zapatos, ingrese a la casa con otros zapatos, también sería lo fundamental, José Luis. Con las zapatillas no hay ningún problema, uno ingresa, es más cómodo, es más cómodo. Entonces,
yo por ese lado no tuve muchos problemas porque, como te digo, yo acá vivo solo y ya es cuestión mía nomás de acostumbrarme a eso de ahí. Y ya igualmente igualmente también las medidas de seguridad que iban tomando las autoridades, por ejemplo, como te comenté, ya la gente está saliendo a cenar o a almorzar a los restaurantes. Igualmente hay medidas de seguridad, solamente pueden haber 3 personas por mesa. Entonces, más o menos se tiene una idea del control que también ha habido acá por parte de la seguridad acá de China. José Luis, y los días se hacían larguísimos y no pasaban igual que acá en China. Yo, honestamente, los primeros 3 días sí la pasé así, los primeros 3 días. Ya después me comencé a hacer como que una rutina de despertarme a tal hora, hacerme el desayuno, porque como te digo, yo no cocinaba, pero ya cuando uno empieza a cocinar, uno se da cuenta que cocinar también consume tiempo. Entonces, uno ya me hacía el desayuno, luego de hacer el desayuno me ponía a hacer mis estudios, luego comenzaba a ver mis correos, luego también como tengo clases online, tengo que conectarme y luego otra vez hacer mi almuerzo, luego yo salía por las tardes al parque a hacer ejercicio. Entonces ya me comencé a hacer una rutina y los días fueron pasando más rápido de esa forma. Pero claro, lo que te estoy diciendo ya fue después de un tiempo, porque yo al parque yo no podía salir al inicio. Qué chévere, José Luis. Así que la recomendación para los esposos que están en las casas, los hijos que no saben qué hacer, que por favor ayuden a las mamitas a lavar los platos, a hacer el almuerzo, a lavar la ropa, a barrer la casa y verán que el día pasa rapidísimo, José Luis. Sí, pasa más rápido, de hecho que sí, pasa más rápido. ¿Los chinos son alegres o son así serios, José Luis? Son muy alegres, son unas personas muy alegres. Yo creo que el único problema es que la comunicación a veces cuesta, pues no es un idioma muy ajeno al nuestro. Entonces, no sabemos cómo expresarnos o no sabemos qué es lo que ellos nos quieren expresar, pero son unas personas muy alegres. Les gusta pasar entre amigos, o les gusta pasar con la familia y siempre comiendo o bebiendo, o sea, siempre disfrutando de esos momentos, ¿no? José Luis, ha sido muy grato conversar con usted en China, en Beijing. Eh, para despedirnos, ¿cuál sería su mensaje final a las personas que están viendo la entrevista y que van a mirar la entrevista y a quienes les pedimos que compartan la entrevista para que mucha más gente sepan cómo afrontaron en China, cómo se vivió en China la cuarentena? Es su mensaje final, José Luis. Mi mensaje es que se mantengan positivos, que no entren en un estado de pánico, no entren en un estado de pánico, simplemente que tomen las medidas adecuadas cuando salgan, cuando ingresen a las casas, que se alimenten bien y traten de llevar una vida sana también dentro de la casa, porque lo importante es que su organismo esté sano, esté bien para poder no contraer el virus. Así que esta entrevista fue antes del desayuno o luego desayuna usted y José Luis. No, después ya desayuné, me desperté tempranito hoy día. Sí. Qué bueno, buen provecho, José Luis. Qué bien que haya desayunado. Este día hemos conversado con José Luis Núñez, quien vive en Beijing, en China, y quien tiene un máster en negocios internacionales. José Luis, muchas gracias por la entrevista. Estaremos contactándonos posiblemente en otra oportunidad para hablar específicamente de su trabajo, el trabajo que usted realiza en China. Este día hemos conversado con José Luis Núñez, compatriota ecuatoriano que vive en China. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pronto volveremos con más entrevistas. Hasta luego, José Luis. Hasta luego, Jacinto, y muchas gracias.